tal, amigos? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, amigos, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, comenzamos, doctor. Bueno, pues continuamos con nuestro programa de preguntas y aparentemente respuestas. Dice, doctor, en la consagración del pan, el sacerdote dijo, este es mi cuerpo que será enviado por vosotros. Quizá fuese dicho involuntariamente, no lo sé. Mi pregunta es si hubo consagración o no. Bueno, lo primero habría que preguntarle al sacerdote si lo hizo a propósito. O sea, si vemos la similitud de las palabras, podría ser simplemente una equivocación. No habría la intención. No es magia, esto que quede muy claro, no es magia, sino es la intención del sacerdote al consagrar y tratar de seguir las palabras que dijo Jesús. Si esta equivocación es accidental, o sea, se le pasó al sacerdote, no hay problema, hay consagración. Si fue algo voluntario para no repetir las palabras de Jesús, en ese momento sí definitivamente no hubo consagración. Pero pues eso no lo podemos saber. Así que una pregunta un poco difícil de poder afirmar algo, ¿no? Sí, pues también ahí entra lo de la intención es el alma de la acción. Uh-huh. Así es. Es importante la intención. Es la intención. Sí, pero yo creo que necesitamos entender que las palabras, sí. O sea, no es una fórmula mágica que si se equivoca uno en la palabra ya no hubo el truco, ¿no? Uh-huh. Y aquí en este caso ya no hubo consagración, sino más bien pudo haber sido un error del sacerdote. Bueno, no hay problema, yo creo que a Jesús no le importa, ¿no? Doctor, hay personas que dicen, dile sí a Dios en la divina voluntad y lo demás no importa, porque ya le diste el sí. Dice, yo creo que cualquier pecado, por mínimo que sea, te saca de la divina voluntad. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Dos preguntas, ¿no? Uh-huh. Decir sí y ya estamos dentro es sí y no. Si el conocimiento que tenemos de lo que es la divina voluntad, si la disposición que tenemos es adecuada y la intención es realmente vivir en la divina voluntad, sí, ya estamos dentro. Si es nada más un decir, bueno, yo digo sí y ya estoy, pero mi vida sigue siendo la misma, prácticamente fue una simple palabra, ¿no? Entonces, habría que ver conocimiento, disposición, intención. Uh-huh. Y dependiendo de eso ya podríamos decir si es o no es. ¿Y la segunda cuál era? Dice pues que cualquier pecado, sí, que cualquier pecado, sí, por mínimo que sea, se saca de la divina voluntad. Bueno, el pecado siempre es intencional. Algunas acciones, algunas cosas que no son intencionales, que no son conscientes, no, aunque sea aparentemente malo, no se consideraría pecado. Pero si es un pecado consciente, aunque sea venial, definitivamente le estamos diciendo no a Dios. Por ejemplo, te voy a mentir para sacar algún provecho, para evitar algún conflicto, para evitar alguna responsabilidad. Lo estoy haciendo voluntariamente y con toda la intención. Por lo tanto, es un pecado consciente, venial, pero le estoy diciendo no a Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Uh-huh. Si lo hago, o sea, sin la intención, hay veces, por ejemplo, que ante un suceso y de repente sale esa explosión de la persona, de su temperamento, pero en el momento que sale lo detiene,
aunque aparentemente hubo un pecado por lo que se dijo, por lo que se hizo, pero no se considera pecado. Entonces eso no nos sacaría de la divina voluntad. Pero todo lo que es intencional, sí. Dice, doctor, ¿cómo se imagina el reino ya construido? ¿No habrá devociones, pero sí iglesias y sacramentos? ¿Y serán giros continuos de todas las criaturas que ya serán hombres verdaderos? ¿Cómo será el reino? Buena pregunta. ¿Qué será vivir en Dios? O sea, porque el reino es Dios mismo. ¿Qué será vivir en Dios? Vivir en la plenitud del bien. Se dice sencillo, pero ¿y eso qué es? Vivir en la verdad, vivir en la belleza, vivir, no sé, en todo lo que es santo, pero ahora nos vamos al punto de qué es ser santo, qué es lo santo. Es todo lo que no es negativo, vivir en el amor, vivir en la concordia, o sea, en esa armonía total siempre. ¿Qué significa? O sea, creo que esto es lo más difícil de poder tratar de definir, cuando menos para mí. ¿Qué significa todo esto? Por ejemplo, Luisa define su cielo con la presencia de Jesús. Y esa presencia de Jesús la llena totalmente, la llena de todo lo que Él es, de todos los bienes que Él contiene. Y Él es el bien superior, el bien mayor. Nosotros estamos acostumbrados en nuestro mundo, en nuestra vida, a tener bienes temporales. Por ejemplo, satisfacemos una necesidad, pero esa queda satisfecha, pero quedan insatisfechas todas las demás. O sea, queda ese deseo, ese anhelo de tener algo más. En Dios es un bien completo que apaga todos los deseos del ser humano, colmándolo de todos los bienes. Entonces, esto sería como el vivir siempre en ese estado de felicidad, en ese estado de bienaventuranza, y que nunca será, perdón por la palabra, aburrido. Porque Dios se manifestará continuamente sacando de sí nuevos gozos, nuevas bellezas, nueva bienaventuranza, porque Dios es infinito y sus atributos y sus obras son infinitas. Por lo tanto, los bienaventurados estarán siempre gozando de toda la nueva manifestación de lo que es Dios. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué es? Vamos a ver lo que existe en este mundo. Todo lo que nos cause placer en este mundo, un placer honesto, no el placer pecaminoso. Pero, por ejemplo, con la naturaleza. Ver el mar, ver el bosque, ver un prado florido, ver un jardín lleno de flores, ver la vida animal, o sea, ver el cielo, las nubes, los astros. Todo esto es una manifestación de Dios. No son cosas naturales, no vienen del Big Bang, o sea, no son cosas fortuitas, sino es una manifestación que Dios hace para poner en ellos una semejanza de sus atributos. Por lo tanto, nos sirve a nosotros para irlo conociendo, irlo teniendo como irnos formando una idea de lo que es Dios. Bueno, esto es en lo material, y aquí no hay fin. Si nos ponemos a ver todo lo que nos podría dar placer en lo material, es casi inacabable. A quien le gusta una cosa, a quien le gusta otra, a quien le gusta el canto de un ave, a quien le gusta el canto de otra, a quien le gusta investigar determinado tipo de animales, de insectos, de peces,
¿A quién le gusta investigar en el espacio qué hay, los planetas? En fin, es infinito lo que tenemos de placer que nos puede dar esto. Pero lógico, nos satisface en una parte nada más. Quedan otras partes, seguimos teniendo hambre, seguimos teniendo otras necesidades. Dios nos colma totalmente. El momento que llega el bien, en ese momento no queda nada por satisfacer. Y eso es lo que Luisa nos dice. Luisa está tremendamente afligida por la falta de Jesús en su presencia. O sea, que ella haga consciente la presencia de Jesús. Jesús siempre estaba con ella, pero estaba oculto. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que sin Él, para ella todo estaba prácticamente perdido. No había nada que la pudiera satisfacer. Yo creo que más o menos así lo podríamos definir. No sé ustedes qué piensan. Yo vi hace como 2 semanas una película más bien es documental, de gente que dice que ha muerto y que estuvo consciente de alguna experiencia y regresó. Y me puse a pensar, es que ellos hablan que están como en un mar de luz y de amor y que ni siquiera están pensando en nada, nada más sintiendo todo eso. Y como Jesús dice que se puede tener vida de cielo desde aquí, entonces empecé a ver que nosotros estamos sumergidos en ese mismo mar de amor y de luz aquí en la tierra, pero no lo vivimos como terrestres, no como vida de cielo, como él dice, ¿no? Entonces, Sí. Ahorita, por ejemplo, en este momento tenemos luz, tenemos el viento, tenemos la ropa que nos quita el frío, digamos, todo. O sea, no hay ni una parte de ninguno de nuestros sentidos que no esté en contacto con ese mar Con de la la divina divinidad. voluntad. Pero no estamos conscientes de eso. Pero si uno logra estar consciente de todo eso, al mismo tiempo está sumergido en un mar de amor con Dios y constante, como uno está respirando con todos los sentidos, con todas las cosas. Y aunque sea pensar en hambre, como dijo usted ahorita, es una invitación también, es una vida de cielo en el sufrimiento de Jesús, que también es el mismo mar de la divina voluntad. Pero entrar a ese mar, constantemente estar en ese mar, y esa sería la vida de cielo. Y ahorita tenemos unos sentidos pequeños, pero en el cielo se van a abrir a un nivel impresionante, pero es como ser unos bebés con vida de cielo. Así es. Y ahorita dijiste algo interesante, por ejemplo, el hambre que la puedes ofrecer y todo. Pero también el alimento es un placer. Sí. Y es un placer que no es un placer material, nada más, sino es un placer, todo debería de ser placer espiritual. Porque, o sea, lo estamos hablando, dice, estamos envueltos en un mar de amor. Y eso es realidad. O sea, todo lo que existe es una representación de los bienes de Dios, de los atributos de Dios. Por lo tanto, aquí en la tierra, de manera velada, pero estamos totalmente rodeados de amor. Y de diferentes. Y de diferentes. En todo lo creado, como dijiste, en la ropa. La ropa, perdón, la procesa el hombre, pero sale de cosas creadas. La silla que nos La silla, el piso que te sostiene, el aire que respiramos. Y Jesús nos dice que Él bendijo todo lo creado para que en cada cosa que recibiéramos estuviéramos recibiendo vida divina. Entonces, cada vez que yo respiro, cada vez que respiramos, estamos recibiendo vida divina. Lo malo es que todo lo tomamos desde el punto de vista natural. O sea, para nosotros la creación, no sé qué significa esa palabra para la mayoría de las personas, pero no significa la presencia de Dios en todo lo creado.
Así es. O sea, bueno, el cielo sería vivir en esa plenitud. Ahora, viviendo en esa plenitud, yo pregunto, ¿para qué es una devoción? Una conexión, ¿no? Con el Creador. Una conexión, y ni conexión, yo diría que es una llamada y que te van a decir que no hay señal, ¿sí? O sea, no contestan, ¿no? O de vez en cuando te contestan, pero te contesta el secretario, no te contesta el interesado. ¿Para qué es una iglesia? Pues, la devoción y la iglesia es como para irnos entrenando a conocer esa vida de cielo. Porque tenemos la idea de que nada más en la iglesia está la divinidad. Entonces yo, cuando quiero conectarme con la divinidad, acudo a la iglesia. Pero perdón, la divinidad está en todos lados. No en forma presente, está en forma, o sea, de la divina voluntad se quedó en todo lo creado, en todo. Para traernos el amor, como decías Alejandro, o sea, el amor de Dios para nosotros en todo lo creado. Lo malo es que no tenemos despiertos nuestros sentidos espirituales. O sea, nuestros sentidos espirituales están muertos, ¿sí? Y por eso es que tenemos que acudir a la iglesia para encontrar a la divinidad, encontrar a Jesús. A Jesús lo encontramos en cualquier parte. No estoy diciendo que no hay que ir a la iglesia, porque luego se malinterpreta, pero lo podemos encontrar en cualquier lado. ¿En dónde principalmente? En las criaturas. En la criatura, dentro de nosotros. O sea, ahí es en donde está permanentemente. No importa el tipo de vida que llevemos, que ese es otro de los, no sé, o sea, equivocaciones que tenemos. Pensamos que Jesús solamente está en los buenos o en los santos. Él nos dice que Él está continuamente en todos y que puede estar feliz, glorioso, triunfante o agonizante. Pero Él es el principio de vida de cada uno. De Él parte toda esa, vamos a decirlo así, esa vida que nosotros manifestamos con nuestros actos. Entonces, la plenitud de Jesús la tenemos en nosotros y en nuestros semejantes. En fin, yo creo que tenemos que cambiar toda esta ideología, esta manera de ver a Dios, esta manera de buscar a Dios, esta manera de interpretar a Dios. Porque lo hemos interpretado, pero es mucho más de lo que nosotros pensamos. Habrá devociones, ni Dios lo quiera. ¿Qué más dice? Sacramentos. Bueno, el sacramento es una comunión continua. Por favor, entendamos, todos los sacramentos van con relación a unir al hombre con Dios. Pero el sacramento fundamental, que es la Eucaristía, que es la presencia de Jesús en nosotros, en el cielo será constante, nunca habrá separación. En la Eucaristía sí. En cuanto la especie se consume, la vida real de Jesús se va. En el cielo estará continuamente en nosotros. Doctor, ¿en qué libro puedo estudiar más para explicar, citando a Jesús, y no con mis propias palabras, el por qué no es correcto el tratamiento de fecundación in vitro? ¿Dónde puedo encontrar la parte en la que se habla del momento de la creación del alma y de la fecundación? Lo entiendo por las explicaciones de los programas, pero aún no he llegado a esa parte leyendo. Ni va a llegar porque no existe. O sea, así como tal, no hay un lugar donde se hable de la fecundación in vitro. O sea, estamos partiendo de una base y sobre todo de la enseñanza de la Iglesia. O sea, donde la concepción siempre debe ser por medio sexual y por el medio normal, ¿sí?, de llevar a cabo esto. Esa es la forma para poder reproducirse. Ahora, el alma
así como esta parte fundamental del ser humano, el alma se pone en un ser humano. Pero ese ser humano tiene que estar constituido por dos gametos, o sea, un esperma y un óvulo, y ahí se une y eso es lo que da como vida a un ser humano. En una fecundación artificial es lo mismo. O sea, lo que se omite o lo que se deja de lado es la forma habitual o normal de llevar a cabo esa unión. ¿Está mal? Híjole. Yo digo, esa es mi forma de pensar, que sí. O sea, es unir total y absolutamente en contra no solo de la voluntad de Dios, sino incluso de la naturaleza de la que Él nos dotó. Entonces, hacerlo de esa manera no creo que sea adecuado. De que el ser que viene de esa fecundación es un ser humano total, normal, completo, con alma, espíritu y todo, definitivamente sí. ¿Ese sería un pecado contra el amor? ¡Wow! No sé. O sea, se aduce que el hecho de querer tener un hijo es por una relación amorosa entre la pareja. Si por alguna razón no se puede llevar a cabo en forma natural, no importa cuál sea la causa, pero que no se pueda, en definitiva, o sea, no habría ningún pecado, al contrario, sería una búsqueda del amor, pero una búsqueda equivocada. O sea, cada uno puede buscar un bien, pero por caminos no adecuados. O sea, acuérdense que el fin no justifica los medios. Entonces, el fin de tener un hijo no justifica el cómo tenerlo. Estás casada, no puedes tener hijos, pero agarras y le dices a tu esposo, tenlo con esta persona, y luego me lo injertan a mí, o lo tiene ella y yo lo adopto. Ese no es un método adecuado. ¿Sí? La fecundación in vitro. Es más, yo me podría poner en un punto ya muy estricto, o sea, que no solo no es el medio adecuado, sino es un ir en contra de la voluntad de Dios. Si no puedes tener hijos, la razón que sea, bueno, yo pregunto, ¿será o no será voluntad de Dios? Claro. Puede ser voluntad permisiva, puede ser incluso voluntad querida. Uh-huh. Entonces, la pregunta es, ¿no estaremos excediendo un poco nuestros derechos de hacer la voluntad de Dios o de no hacerla? Ahí entra la soberbia. Y nos estamos brincando la parte natural, lo que Dios quiere, y podríamos poner la soberbia. Aunque la soberbia es un poquito, no, yo más bien dicho diría la desobediencia, ¿no? Tú quieres esto, bueno, eso no importa, yo quiero esto. Y no en el plan de decir soy superior a ti, sino en el plan natural que vemos también en nuestras personas, vemos al ser humano sin la conexión con Dios, igual que vemos la naturaleza. Dice, doctor, ¿el diácono sí puede dar la comunión? ¿Qué sacramentos son válidos que realice el diácono? Por eso el diácono y es la orden menor, está consagrado y está totalmente autorizado para esto. Así que recibirla de un diácono permanente es totalmente permitido. Doctor, he escuchado que la canonización de Luisa está truncada por 2 errores en sus libros. ¿Esto es verdad?
Bueno, se habla de tres errores, que son teológicos, que son cristológicos y que son antropológicos. En realidad, lo voy a decir de esta manera, es una mala interpretación o un mal conocimiento de lo que es exactamente los escritos de Luisa. Porque se dice, por ejemplo, que no se menciona la resurrección. Perdón, pero está mencionada cantidad de veces y sobre todo lo pone como el fundamento de todo lo que ahora se está realizando a través de la divina voluntad e incluso de la misma redención, porque si Él no hubiera resucitado, definitivamente no habría posibilidad de llegar a salvarse. Se dice que se le quita al hombre la posibilidad del libre albedrío. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué Memín Pingüín leyó? ¿Sí? ¿Qué Memín Pingüín leyó? Porque eso absolutamente está en contra de todo lo que dice Luisa. En Luisa el punto clave es el libre albedrío de decir sí. Eso es fundamental. Y es donde se utiliza el libre albedrío, donde está la libertad del ser humano en poder decir sí o no. Si decimos no, para que estas personas puedan tener un poquito de claridad, si yo digo no, me convierto en esclavo. Si digo sí, me convierto en hombre libre. ¿Por qué me convierto en esclavo? Nada más, por favor, analizarnos a nosotros mismos. Me convierto en esclavo de mis vicios. Me convierto en esclavo de mis pasiones, de mis pecados. Me convierto en esclavo de mis gustos. Me convierto en esclavo de todo lo que no puedo dejar. Así que el libre albedrío se usa con Dios, sí. Con nosotros, perdón, pero ahí habría que ver si podemos o no podemos llevar a cabo el libre albedrío. Y definitivamente yo pienso que no. A ver, el drogadicto, ¿puede dejar la droga? No. ¿El alcohólico puede dejar el alcohol? No. ¿El que es adicto al tabaco, puede dejar el tabaco? Dificilísimamente. ¿El adicto al sexo lo puede dejar? Para nada, está continuamente buscando nuevas formas de llevarlo a cabo. En fin, el que es adicto a una persona, ¿la puede dejar? No, no importa lo que le hagan. El que es adicto a un trabajo, puede obviar ese trabajo? No. El que es adicto a un hobby, por ejemplo, al fútbol, a ver que dejen el fútbol. Difícilmente. En fin, somos esclavos aquí, en este mundo. Entonces, que no nos vengan a decir que no se usa el libre albedrío. En fin, no le hagan caso, definitivamente. Y aparte, que beatifiquen o no beatifiquen a Luisa. Sería muy deseable que la beatifiquen, sobre todo porque después de toda esta parte que viene, toda esta parte pues que aparentemente ya estamos entrando en ella, de esta gran tribulación, pues el hecho de tener a Luisa como ya parte de la iglesia, aceptada por la iglesia, pues sería más conveniente. Si no la beatifican, bueno, tampoco importa. La verdad se impondrá. Y la verdad es lo que la cantidad de personas han llegado a encontrar la verdad en Luisa. Bueno, no en Luisa, en los escritos de Jesús a través de Luisa. Entonces, recordemos los ataques que el demonio ha hecho contra la divina voluntad. No escribas, no crean, no publiquen, ahora el combinen, y ahora no hay errores o hay ambigüedades en sus escritos. Bueno,
cada quien tiene el libre albedrío de decir sí o no. Además, al árbol se le conoce por sus frutos, ¿no? Así es. Así es. Entonces, bueno, ¿cuáles son los frutos de esto? El primer fruto es nuestra Madre Santísima. Vivió toda su vida en la divina voluntad. Es que vivió esclavizada porque no le dieron oportunidad de llevar a cabo su libre albedrío. Pobrecita María. Pobre. Hasta lo dijo, he aquí la esclava del Señor. Sí, ¿verdad? Cristo no mencionó su resurrección. Después de resucitado anduvo de incógnita, diciendo, soy Juan Pérez. Total y absoluto error, total y absoluta equivocación, total y absoluto engaño del enemigo para quitar de en medio todo este plan de la divina voluntad. ¿No será una analogía con el evangelio del lunes pasado en el que le pedían los fariseos a Jesús una señal? ¿Será que ahora también quieran señales más visibles de que esta obra es de Jesús? ¿Qué señales pueden pedir? O sea, Jesús resucitando muertos podridos, ¿sí? No la resurrección es acabado de morir, sino muertos, o sea, ya podridos. Lázaro, 3 días de corrupción. Su propia resurrección. O sea, y sin embargo, no creyeron. Entonces la pregunta es, ¿qué muestras querían tener? Lo que pasa es que son pretextos humanos para decir, no, esto no. Y ante un pretexto humano, no hay forma de poderlo, demostrar, porque estás aferrado a lo tuyo. Así que, bueno, nada más. Dice, ¿por qué se habla tanto en este tiempo de los 3 días de oscuridad? Jesús en alguna parte nos dice que todas las revelaciones, tanto la pública como la privada, siempre elevemos esta revelación en el plano espiritual, porque si no, nos vamos a equivocar. Entonces, la pregunta es, 3 días de oscuridad. El sol se va a ocultar. No va a salir el sol, ¿sí? Tengan velas benditas porque si no, no van a ver nada absolutamente. ¿Será o no será? En modo material, bueno, lo estamos interpretando y sí, del sol yo creo que se va a esconder. El sol no saldrá o se pondrá un velo y dirá, ahora no aparezco. O a lo mejor viene un meteorito con una trayectoria y más o menos. Y se estaciona. No que 3 días alcance a taparme. Bueno, o sea, ese tipo de cosas que en realidad no son así. Vamos a elevarlo al plano espiritual. Tenemos que analizar 2 cosas. La palabra día y la palabra oscuridad. La palabra día. Nosotros tenemos la idea de que la creación fue hecha en 6 días y pensamos que fue hecha en 6 días de 24 horas cada día. El único problema es que antes de la creación no había días. Y Jesús nos dice que que para ellos la palabra día significa periodo de tiempo en que se obra. Así que cada día pudieron ser años, cientos de años, miles de años, no importa, pero no lo está circunscribiendo a 24 horas. Entonces, 3 días de oscuridad pueden ser 3 días, pueden ser 3 semanas, pueden ser 3 años, pueden ser 50 años, pueden ser lo que sea. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces no quedemos fijos en 24 horas, o sea que serían 72 horas, ¿no? Luego, oscuridad, en modo espiritual.
No se ve nada de Dios. Estamos total y absolutamente ciegos de Dios. No vemos nada. Perdón, que no estamos ya metidos en esta oscuridad o estamos entrando en esta oscuridad, donde un Dios, el Dios verdadero, el Dios que siempre es, el Dios vivo, ya prácticamente está desapareciendo. Cada uno de nosotros tenemos un Dios personal, hecho, creado, adecuado a mi pensamiento, a mis gustos, a mis intereses. Y donde incluso la parte, ¿cómo decirlo?, la parte consagrada, pues está haciendo lo mismo. O sea, se está tratando de decir que todo lo que Jesús vino a darnos y todo lo que el Antiguo Testamento nos dejó, como son los mandamientos, todo eso ahora hay que modernizarlo. Y bueno, yo creo que tienen razón, porque Dios ya con tantos siglos de existencia, pues ya prácticamente, como dicen los jóvenes, es momisa. Obsoleto. Es obsoleto. No, definitivamente no. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Y la palabra de Dios no se puede cambiar. La palabra de Dios es tan sencilla, tan simple, que no hay forma de discernirla. Cuando hablamos de discernir la palabra de Dios, estoy hablando de cómo la puedo modificar para bien mío. Nada más. Doctor, ¿cómo unimos la disposición de una criatura con la intención para vivir en la divina voluntad? Bueno, la disposición, esto es la actitud de ponernos al servicio del otro. Por ejemplo, ahorita nos presentan y yo les digo, estoy a su disposición. O sea, me pongo en el plano de decir qué quieren de mí y yo estoy en la firme convicción de hacerlo. Bueno, entonces eso es disposición. ¿Qué es la intención? La intención es un acto. Es el acto de que la voluntad humana llama a la voluntad divina a obrar junto con ella en todos los actos de la criatura. Entonces, ¿cómo lo podemos relacionar? O sea, lo primero es un camino. Lo primero que se necesita le faltó el conocimiento. Ante el conocimiento, nosotros nos disponemos a seguirlo o no seguirlo. Y una vez seguido, ya con esa disposición, ahora pongo la intención, que es decir, ahora lo hago. Ya conozco que la divina voluntad quiere venir a obrar en mí, convertirse en vida mía. Yo me dispongo y le digo, sí, quiero, estoy a tus órdenes y aquí estoy. La intención es, ahora ven y obra junto conmigo. Creo que es claro, ¿no? Dice, lo que marca el límite entre la voluntad humana y voluntad divina es la conciencia. Comentábamos hace un momento que ese límite no sé a lo que se refiera. O sea, el límite de la voluntad humana con el límite de la voluntad divina, ¿a qué se refiere? A lo que hace la voluntad humana en el ser y lo que hace la voluntad divina en el ser. El límite sería el acto. O sea, nuestra voluntad nunca desaparecerá. Siempre estará presente y siempre será la que motive o la que produzca el acto de la criatura. Pero ese sería el límite, nada más poner el acto. No habría forma de poder traspasar ese límite, porque entonces ya sería la voluntad humana actuando.
Y la voluntad divina viene y su límite, que es el acto, ahí empieza la acción de la voluntad divina, poniendo todos sus atributos en ese acto, que es lo que nos dice Jesús. Dice, a mí lo que me interesa es el acto, no me importa que sean pequeños. O sea, el acto, el movimiento, porque mi voluntad es la que engrandece, enriquece ese acto con todo lo suyo. Entonces, si a eso se refería, ese sería el límite. Otro límite, no sé. Doctor, ¿qué podemos entender por sumergirnos en el querer divino? ¿Qué podemos entender? El cielo. ¿Qué es el querer divino? Es todos los actos de Dios, es el acto único de Dios que encierra en sí mismo todos los actos de Él. Por lo tanto, ahí estaríamos envueltos en esa divinidad, en ese conjunto de todo lo que Dios ha hecho. Y lógico, dentro de ese querer divino, o sea, forzosamente está la divina voluntad, que es la que está motivando ese querer divino. Es el motor de ese querer divino. Por lo tanto, encontramos todos los bienes de Dios. El sumergirnos en ese querer divino es exactamente el reino que Dios quiere, que es vivamos total y absolutamente transfundidos en Él, pero no como una criatura metida en Dios, sino transformados por la divina voluntad en una naturaleza humano-divina, igual que la de Jesús, para estar totalmente unidos a ese querer divino. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ahora la vida de Dios, el acto único de Dios, está formado también por los actos de la criatura. Y la criatura está, o sea, su vida, sus actos son los actos del querer divino, que es el acto único de Dios. Ese es lo que yo entiendo por estar fundido en el querer. El cielo. El cielo. En pocas palabras. Uh-huh. Muy bien. Gracias, doctor. Terminamos. Bueno, hoy estuvieron un poco intensas sí. las preguntas, pero creo que vale la pena. Y qué bueno, porque se ve que nuestros amigos están leyendo el libro de cielo, se están interesando, y el leer, pues sí causa un poquito de dudas. Así es. Que salen por la lógica lectura, ¿no?, que estamos haciendo. Uh-huh. Muy bien. Así es. Pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y agradecemos a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro, a Paris y sobre todo nuevamente a ustedes, amigos. Hasta luego, hasta la próxima. Muchas gracias, amigos. Buenas noches, que descansen. Gracias, amigos, y saludamos a quienes nos han escrito desde Argentina, Francia, Toluca, Colombia, Guatemala, Uruguay, El Salvador, Ecuador, Monterrey, Londres, Michoacán y Venezuela. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta luego.